La localidad entera se burlaba del exintegrante de los Navy SEAL cuando comenzó a excavar un extenso pasaje bajo su solitaria propiedad rural. Se decía que los traumas de la guerra lo habían seguido hasta casa y que un hombre junto a su viejo German Shepherd no tenían motivo alguno para labrar un refugio en lo profundo de la tierra. Sin embargo, llegó aquella noche de invierno en la que el suministro eléctrico falló y la ventisca bloqueó por completo el valle. Aquel extraño túnel se transformó en el único sendero cálido en medio de la penumbra. Y cuando los habitantes finalmente alcanzaron la puerta de acero al final del trayecto, comprendieron que el soldado y su perro habían construido algo mucho más importante que un simple escondite. Habían forjado el medio para rescatar a un pueblo entero. Quédate cerca, este relato profundiza mucho más de lo que cualquiera imaginó. Antes de iniciar, por favor suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? El pueblo descansaba tranquilamente en un vasto valle de la campiña estadounidense. Era el tipo de sitio donde el tiempo transcurría sin prisa y los mismos rostros se encontraban en las mismas cafeterías cada mañana. Dos avenidas principales se cruzaban cerca del antiguo juzgado de ladrillo y más allá se extendían hileras de viviendas sencillas, gasolineras, una ferretería y campos que se fundían gradualmente con bosques espesos y colinas onduladas. El final del verano empezaba a dar paso al inicio del otoño y el ambiente estaba impregnado del aroma cálido del pasto seco y el polvo de los caminos rurales. La luz dorada del sol bañaba los tejados y las cercas de madera. Al caer la tarde, los vecinos se reunían en sus porches con bebidas frías, observando cómo el cielo se teñía con los colores de largos atardeceres anaranjados. Era una comunidad tan pacífica que todos creían comprender a la perfección el compás de la existencia. Ese ritmo se alteró el día que Steven se instaló allí. Stephen Carter se mudó a una propiedad abandonada en el extremo más alejado del pueblo, justo donde terminaba el pavimento y un camino de tierra subía hacia una ladera solitaria. La granja había pertenecido a un anciano ranchero que falleció años atrás, dejando un establo de madera deteriorado y una pequeña vivienda desgastada por el clima que se inclinaba ligeramente, como si estuviera exhausta de permanecer en pie. La mayoría de los interesados habían rechazado el terreno por la pendiente rocosa de atrás, pero para Steven resultaba ideal. Steven era un hombre de poco más de 40 años, de estatura elevada y constitución robusta, con la fuerza física contenida de alguien que había dedicado décadas a un entrenamiento disciplinado. Sus hombros eran anchos, su postura erguida y sus movimientos sumamente precisos. Tenía el rostro bien definido, con una mandíbula cuadrada cubierta por una barba corta y oscura, y líneas profundas alrededor de sus ojos que hablaban de largos años de responsabilidad. Su cabello llevaba un corte militar, oscuro con algunos destellos grises en las sienes. Cuando hablaba, lo cual no era frecuente, su voz transmitía una calma autoritaria. Con el tiempo se supo que había sido un Navy SEAL, aunque casi nunca mencionaba detalles. Poseía una quietud vigilante, como si una parte de su mente estuviera siempre calculando distancias, salidas y opciones. Su único acompañante al llegar fue Ranger, un robusto German Shepherd. Ranger era un perro de trabajo veterano, de casi 9 años, con un denso pelaje negro y fuego y unos ojos ámbar inteligentes que mostraban un enfoque casi humano. Su hocico había empezado a encanecer por la edad, pero su físico se mantenía fuerte y ágil. Ranger se desplazaba con la seguridad característica de un canino con entrenamiento militar, alejándose rara vez más de unos metros de Steven. En el pueblo, los residentes notaron pronto la comunicación silenciosa entre ambos. Steven casi nunca emitía órdenes verbales, sin embargo, el perro reaccionaba de inmediato, como si captara sus pensamientos antes de que se pronunciaran. Durante sus primeros días de estancia, Steven se dedicó a reparar vallas y limpiar la maleza de la finca. Quienes pasaban por allí asumían que pronto comenzaría la reconstrucción de la vieja casa. No obstante, en lugar de arreglar la vivienda, Steven empezó a excavar. Al principio, parecía una obra de construcción ordinaria. Steven trajo madera, herramientas y una excavadora compacta.
Pero en vez de preparar una base o despejar terreno para un edificio nuevo, comenzó a perforar directamente la colina detrás del establo. Con el paso de los días, el foso se hacía más profundo. Pronto fue evidente que Steven no excavaba hacia abajo para hacer un sótano. Estaba perforando la tierra de forma horizontal, labrando un largo pasadizo bajo el cerro. Gruesas vigas de madera aparecieron en las paredes internas, colocadas y martilladas con cuidado para sostener el techo. Se instalaron ganchos para faroles en las vigas y se apilaron ordenadamente hileras de leña junto a contenedores metálicos sellados que contenían agua y alimentos preservados. Cuanto más avanzaba el túnel, más organizado se volvía. Para la tercera semana, la obra era el tema de conversación principal en la localidad. Una tarde, una camioneta redujo la velocidad en el camino de tierra junto a la propiedad de Steven. Al volante estaba Dale Morrison, el dueño de la tienda de suministros y forrajes. Dale era un hombre corpulento de casi 60 años, con un espeso bigote canoso y un vientre redondo que ponía a prueba los botones de su camisa de franela. Había vivido allí toda su vida y creía conocer a las personas mejor de lo que ellas se conocían a sí mismas. Dale se asomó por la ventanilla, observando a Steven cargar otro poste de soporte hacia la entrada de la excavación. «Vaya, vaya», exclamó Dale con fuerza, con un tono de diversión evidente. «¿Te estás construyendo una mina ahí abajo, soldado?» Steven se detuvo y colocó el poste con cuidado en el suelo. Ranger se sentó junto al ingreso del túnel, alerta pero tranquilo, vigilando al extraño sin emitir un solo ladrido. «Solo trabajo en algo de utilidad», respondió Steven con serenidad. Dale soltó una carcajada y negó con la cabeza mientras dos jóvenes que lo acompañaban se asomaban para mirar. «Parece que te estás cavando un agujero para esconderte», comentó Dale. «Sabes que la guerra ya terminó, ¿verdad?» Los hombres rieron mientras el vehículo avanzaba nuevamente, levantando una estela de polvo por el camino. En pocos días, la historia se difundió por todo el pueblo. El ex-nediceo que vivía en las afueras, el hombre que perforaba un túnel extraño bajo su finca, el soldado que parecía creer que el peligro acechaba a pesar de que el valle había sido pacífico por generaciones. La gente disminuía la marcha al pasar frente a la propiedad. Algunos se detenían a mirar desde la cerca, otros simplemente movían la cabeza con esa sonrisa que se dedica a quien se cree que ha perdido el rumbo. Pero Steven nunca entró en discusiones. Simplemente continuó excavando. Y cada tarde, mientras la luz dorada se desvanecía sobre las colinas, Ranger se sentaba en silencio a la entrada del creciente túnel, vigilando el camino como si custodiara algo que el resto de los habitantes aún no lograba percibir. El otoño se asentó con más fuerza en el valle durante las semanas posteriores. La calidez del verano tardío se transformó en mañanas gélidas donde finas capas de niebla flotaban sobre los campos y el sol salía con pereza tras los montes lejanos. El pueblo mantenía su cadencia habitual. Los autobuses escolares recorrían las calles antes del amanecer, la cafetería de Main Street se llenaba de granjeros bebiendo café cargado y la ferretería abría sus ruidosas puertas después de las 7. Sin embargo, a pesar de la rutina, un tema surgía en casi cada charla, el reservado ex-nediceo de las afueras y el túnel que seguía perforando bajo su tierra. Steven Carter trabajaba a diario desde muy temprano hasta que la última luz se ocultaba tras los árboles. Sus movimientos mantenían un ritmo estricto que recordaba a un hombre habituado a resistir largas jornadas sin quejarse. Medía postes, clavaba soportes de madera gruesa y reforzaba la estructura con una precisión meticulosa. La entrada ya se había hundido profundamente en la ladera, formando un pasadizo que se extendía bajo tierra mucho más de lo que la mayoría esperaba. En el interior, la temperatura se mantenía constante y apacible, resguardada del calor diurno y del frío nocturno por las densas capas de tierra superiores. Steven parecía valorar esa estabilidad silenciosa, como si el propio túnel le brindara el tipo de calma que raramente hallaba en otro lugar. Ranger, el anciano German Shepherd que lo había seguido durante sus años de servicio militar, seguía siendo su sombra constante.
El can se desplazaba con lentitud pero con seguridad por la zona de trabajo, olfateando cada viga y caja antes de que fueran introducidas al pasadizo. Su pelaje grueso reflejaba la luz de la tarde como bronce pulido, y aunque el pelo gris se había extendido por su hocico, su postura aún mantenía la alerta disciplinada de un perro de trabajo entrenado. La mayoría del tiempo se encontraba a Ranger echado justo afuera del ingreso, con las orejas erguidas y sus ojos ámbar escaneando la propiedad con una vigilancia serena. Parecía menos una mascota y más un centinela custodiando un puesto tranquilo. A medida que el túnel ganaba profundidad, la construcción interna comenzó a verse menos como un proyecto azaroso y más como algo planeado con rigor. Aparecieron ganchos para lámparas a lo largo de los soportes y filas de provisiones bordeaban las paredes interiores. Había contenedores metálicos sellados con agua, cajas de madera con comida en conserva y largas pilas de leña dispuestas con un orden casi militar. Cuanto más se avanzaba hacia el fondo, más organizada se volvía la estructura. Como era de esperar, el proyecto siguió llamando la atención. Una de las visitantes más curiosas llegó una tarde, Martha Allison, la bibliotecaria de la localidad. Martha era una mujer alta y delgada de unos 50 años, con cabello castaño veteado de plata, generalmente recogido en un moño suelto. Su piel clara y sus ojos grises reflexivos le daban el aspecto de alguien que pasaba más tiempo entre libros que en campos de cultivo. Martha había residido en el pueblo por casi 3 décadas y poseía la paciencia de quien está acostumbrado a escuchar más que a hablar. Caminó despacio junto a la cerca que limitaba la tierra de Steven, con las manos entrelazadas frente a su abrigo mientras observaba el ingreso del túnel. Ranger la detectó primero. El perro se puso en pie silenciosamente pero no ladró, observándola con un interés constante. Steven salió del túnel cargando una viga de madera y se detuvo al notar su presencia cercana. «Buenas tardes», saludó Martha con suavidad. Steven asintió una vez. «He oído bastante sobre su proyecto», continuó ella con una leve sonrisa. «La gente en el pueblo siente curiosidad». «Suele pasar», contestó Steven con calma. Martha se acercó a la entrada, escudriñando el interior tenue donde la luz de los faroles parpadeaba suavemente contra los soportes de madera. «Lo ha reforzado muy bien», comentó. «Esto no es solo un depósito, ¿verdad?» Steven vaciló solo un instante. «Es algo parecido a eso». Martha observó las filas de suministros apilados con orden. Su expresión de curiosidad se tornó en una comprensión silenciosa, aunque no hizo más preguntas. «Bueno», dijo tras un momento, ajustando la correa de su bolso. «Supongo que todo pueblo requiere de alguien que piense en el futuro». Ranger movió la cola una vez, como si estuviera de acuerdo. Sin embargo, el añadido más enigmático al túnel se presentó varios días después. Steven trajo una pesada puerta de acero montada en un marco reforzado. Le tomó casi una tarde entera asegurarla en el extremo más lejano del pasaje. La puerta era gruesa y de aspecto industrial, el tipo de barrera que suele verse en refugios contra tormentas o bóvedas de seguridad. Sus pesadas bisagras chirriaron levemente cuando probó su mecanismo, y el sonido del metal resonó por todo el túnel. Al anochecer, la noticia ya se había propagado. Los conductores que pasaban frente a la finca volvían a reducir la velocidad, señalando la entrada y especulando sobre qué podría haber detrás de semejante puerta. Cuando Dale Morrison se enteró, rió con tal fuerza que se escuchó en toda la tienda de forrajes. «Una puerta de acero en un hueco en el suelo», comentó negando con la cabeza. «Ahora sí que lo he visto todo». Unos días después, Dale se detuvo de nuevo mientras Steven trabajaba cerca de la entrada. «¿Planeas encerrarte ahí cuando llegue el fin del mundo?», preguntó Dale con una mueca. Steven apoyó una mano sobre la viga que estaba fijando. Su rostro se mantuvo sereno, aunque sus ojos mostraban la misma seriedad profunda de siempre. «Está ahí», dijo pausadamente, «por si algún día requerimos otra salida». Dale lo miró un segundo antes de estallar en risas nuevamente. Pero Steven no se rió.
Simplemente retomó su labor mientras Ranger volvía a su vigilancia silenciosa, custodiando una obra que la mayoría del pueblo aún consideraba nada más que una extraña obsesión de un soldado. Para cuando llegó el final del otoño, el valle había mudado sus colores. Los campos que rodeaban la localidad se tornaron de un oro pálido, y los bosques tras las colinas ardían en tonos ámbar y rojo intenso. Las hojas secas se amontonaban en las aceras de Main Street, y el aire traía un filo gélido que advertía que la calidez del verano finalmente se había esfumado. Por las noches, el pueblo quedaba en silencio antes de lo habitual. Las luces de los porches se encendían más temprano, y el viento que bajaba de los montes empezaba a traer el frío de la temporada venidera. Sin embargo, aun cuando la comunidad se sumía en su rutina tranquila, el extraño túnel en las afueras seguía ganando profundidad. Stephen Carter trabajaba con la misma disciplina constante que mostró desde su primer día. Cada mañana cargaba madera, aseguraba vigas e inspeccionaba cada tramo con suma atención. La puerta de acero al fondo ya estaba firmemente colocada, con su pesado marco reforzado por gruesos soportes. Dentro del pasadizo, los faroles proyectaban una luz dorada contra las paredes, y las filas de provisiones no dejaban de crecer. Ranger permanecía a su lado en cada hora de labor. El veterano German Shepherd se había convertido en una imagen familiar. Los niños en sus bicicletas a veces aminoraban la marcha junto a la valla solo para observar al perro tranquilo sentado a la entrada. Ranger casi no se movía, pero sus ojos atentos seguían a cada vehículo y a cada desconocido que se aproximaba. Su presencia serena otorgaba al sitio una extraña sensación de orden, como si solo el perro comprendiera la finalidad del lugar. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los montes y el cielo adquiría un tono violeta, Stephen finalmente guardó sus herramientas. Ranger se estiró sobre el pasto antes de echarse junto a él. Fue entonces cuando un anciano se acercó por el camino. Se trataba de Harold Banner, uno de los vecinos más antiguos. Harold tenía casi 75 años, era alto pero estaba algo encorvado por décadas de trabajo agrícola. Sus hombros, antes anchos, se habían estrechado con la edad, y su escaso cabello blanco asomaba bajo una gorra marrón gastada. Su rostro curtido mostraba surcos profundos tallados por el sol y el viento, y una barba gris enmarcaba su boca reflexiva. Harold avanzaba despacio, apoyándose levemente en un bastón de madera que él mismo había tallado años atrás. A diferencia de otros, Harold no era dado a opiniones ruidosas ni a risas fáciles. Había pasado gran parte de su vida trabajando en un pequeño rancho ganadero a las afueras, y la gente lo respetaba por la paciencia que otorgan los años y las dificultades. Harold se detuvo junto a la cerca y observó el ingreso del túnel por un momento. «Es un trabajo impresionante el que has hecho ahí», comentó con voz baja y firme. Stephen asintió con cortesía, pero no dijo nada. Harold abrió la puerta y se acercó lentamente. Ranger levantó la cabeza pero se mantuvo en calma al no detectar amenaza alguna en el anciano. Por un rato, simplemente permanecieron allí bajo la luz crepuscular. Entonces Harold volvió a hablar. «¿Te importa si te pregunto algo, hijo?» Stephen puso una mano sobre el lomo de Ranger, acariciando suavemente su pelaje. «Adelante». Harold miró hacia la abertura oscura del túnel donde la luz de los faroles brillaba con suavidad. «Un hombre no excava algo así sin un motivo», afirmó. «¿Para qué te estás preparando?» Por un largo instante, Stephen guardó silencio. El viento soplaba suave entre los árboles, arrastrando un susurro de hojas secas por el camino. Ranger se mantuvo inmóvil bajo la mano de Stephen. Finalmente, Stephen exhaló despacio. Hace años, comenzó a relatar en voz baja. Mi equipo fue desplegado en una zona montañosa en el extranjero. Su tono no buscaba dramatismo, solo el eco de alguien que recordaba algo que nunca lo había abandonado. Operábamos a gran altitud. Las temperaturas cayeron más rápido de lo previsto. Una tormenta estalló sin previo aviso. Harold escuchaba sin interrumpir. Perdimos nuestra ruta de regreso, prosiguió Stephen.
La nieve lo cubrió todo. La visibilidad desapareció. Sin refugio, sin forma de avanzar. Hizo una breve pausa, con la vista fija en algún punto más allá de los montes oscuros. Uno a uno, los miembros del equipo empezaron a colapsar por la exposición al frío. El anciano apretó un poco más su bastón. Intentamos resistir, dijo Steven, aún con calma pero con la voz más baja, pero a la tormenta no le importó. Por un momento, el único sonido entre ellos fue el viento. Fui el único que logró salir. Harold miró a Ranger, que estaba sentado junto a Steven. ¿El perro?, preguntó con suavidad. Steven asintió. Ranger era parte de la misión. Perro de trabajo militar. Cuando la tormenta empeoró, empezó a arrastrarme cuesta abajo. Yo apenas podía caminar. Siguió avanzando, arrastrándome hasta que llegamos a una aldea horas después. Ranger se apoyó levemente en la pierna de Steven como si él también recordara algo lejano. La mirada de Steven volvió al túnel tras él. Vi morir a buenos hombres porque no teníamos a dónde ir, dijo en voz baja. Harold siguió su mirada hacia la entrada. ¿Y esto?, dijo el anciano pausadamente, ¿es tu respuesta a aquello? Steven asintió una vez. Si puedo evitarlo, afirmó, nadie aquí tendrá que enfrentar una tormenta sin tener a dónde ir. Harold observó el túnel nuevamente en silencio. Por primera vez desde que inició la construcción, alguien en el pueblo ya no lo miraba con burla. El invierno no llegó de forma amable aquel año. Descendió de las montañas como un pesado telón que oscureció el valle en pocos días. El pacífico pueblo estadounidense que había pasado meses riendo del extraño túnel en la colina se vio de pronto ante algo nada gracioso. Nubes grises y densas cubrieron los cerros, y el viento comenzó a aullar por las calles estrechas, sacudiendo las contraventanas y esparciendo hojas congeladas. La nieve empezó a caer antes del amanecer de un día, primero como un susurro contra los tejados, luego como una tormenta implacable que sepultó vallas, vehículos y señales bajo pesados montículos. Para el segundo día, la única autopista que salía del pueblo había desaparecido bajo casi 4 pies de nieve. Las máquinas quitanieves del condado intentaron llegar al valle, pero la tormenta avanzaba más rápido de lo que podían despejar. El viento empujaba la nieve lateralmente como humo blanco y la visibilidad era casi nula. Los cables eléctricos se dieron bajo capas de hielo hasta que, pasada la medianoche, la electricidad falló en todo el pueblo. En un instante, las luces de la calle parpadearon débilmente y luego el valle entero fue tragado por la oscuridad. En sus hogares, las familias se envolvieron en mantas y se juntaron cerca de las chimeneas, esperando que el temporal pasara pronto. Pero el frío se hacía más agudo con cada hora. Sin electricidad, muchas calefacciones dejaron de funcionar. La temperatura interior caía mientras el viento invernal se colaba por las rendijas de ventanas y puertas. Fue durante la tercera noche de tormenta que la gente recordó el extraño túnel en las afueras. La primera en llegar fue Martha Allison, la bibliotecaria que había estudiado la estructura semanas atrás. Avanzó con dificultad por la nieve profunda, guiando a su madre anciana. Su madre, Alolena Allison, era una mujer pequeña y frágil de casi 80 años, con cabello blanco y piel tan clara que parecía traslúcida bajo la luz del farol que Marta cargaba. La respiración de Eleanor se había vuelto dificultosa por el frío y sus manos temblaban bajo las mantas de lana. Al llegar a la granja de Steven, Ranger ya estaba junto a la entrada, con las orejas tiesas contra el viento. Steven salió del establo poco después con un farol que proyectaba un círculo cálido sobre la nieve. «Pasen», dijo con calma, guiándolas hacia el túnel sin dudar. El pasadizo bajo la colina se sentía completamente distinto al mundo congelado de afuera. Gruesas capas de tierra rodeaban las paredes, reteniendo el calor de los faroles y del pequeño fuego que Steven ya había encendido más al fondo. El aire era estable y las filas organizadas de madera y provisiones hacían que el túnel pareciera menos un escondite y más un refugio diseñado con cuidado. En una hora, otros empezaron a llegar.
Dale Morrison fue el siguiente, su pesado abrigo estaba blanco de nieve mientras entraba. El dueño de la tienda, antes ruidoso, se veía más pequeño ahora, con el rostro pálido bajo su bigote gris. Detrás de él llegaron Daniel y Claire Walters, una pareja joven del pueblo. Daniel era un mecánico alto de manos fuertes marcadas por años de trabajo, mientras que Claire era una mujer de rostro dulce que abrazaba a su pequeña hija Lily contra su pecho. La niña, de apenas 5 años, tenía los ojos muy abiertos por el miedo y se aferraba al abrigo de su madre. Ya nadie se reía. Steven los condujo al interior, donde los faroles brillaban con constancia. Ranger se movía en silencio entre los recién llegados, rozando a veces una mano o una pierna como si les asegurara que estaban a salvo. Una vez que todos se hubieron calentado cerca del fuego, Steven caminó hacia el extremo final del túnel. «Vengan conmigo», indicó. El grupo lo siguió por el largo pasadizo hasta llegar a la enorme puerta de acero. De cerca, la puerta se veía aún más pesada de lo imaginado, con sus bisagras sujetas a vigas reforzadas. Steven quitó el cerrojo y la abrió lentamente. Un aire frío entró brevemente mientras la puerta revelaba un pasaje estrecho que continuaba hacia la oscuridad. La luz de los faroles iluminó las paredes rocosas de un segundo túnel labrado en la propia montaña. «Atraviesa la cresta», explicó Steven en voz baja. «Casi 1 milla. El otro extremo sale al valle contiguo». Marta observó el pasaje con asombro. «Ese camino aún conecta con la autopista estatal», susurró. Steven asintió. «Si los equipos de rescate no pueden llegar al pueblo por aquí», dijo con calma, «llegarán por el otro lado». Por primera vez desde que inició la tormenta, la esperanza recorrió al grupo como el calor regresando a manos congeladas. El extraño túnel del que el pueblo se había mofado por meses ya no era un misterio. Era la ruta que podría salvarlos a todos. Cuando la tormenta finalmente cedió, el pueblo parecía un sitio que había sobrevivido a algo más que un simple clima. La nieve cubría las calles en montículos profundos e irregulares, y los techos tenían mantas blancas que brillaban bajo el sol invernal. El cielo se había despejado, mostrando un horizonte azul gélido, pero el silencio posterior se sentía más pesado que el viento previo. Los camiones de reparación eléctrica aún no llegaban y el camino de salida seguía bloqueado por nieve compacta y ramas caídas, pero los habitantes estaban vivos. Durante 3 días se habían refugiado bajo la colina en la tierra de Stephen Carter. El túnel se mantuvo firme, sus vigas no cedieron ante el viento y la tierra preservó el calor. Los faroles iluminaron las largas noches mientras Ranger se desplazaba entre las familias, descansando junto a los bancos de madera y las mantas extendidas en el suelo. Los niños, antes asustados, se durmieron bajo la luz tenue, mientras los adultos se turnaban para cuidar el fuego y compartir los alimentos almacenados. Cuando el temporal cesó y el cielo se abrió, la gente salió a la mañana tranquila. El valle lucía distinto, como si la tormenta hubiera borrado algo invisible entre ellos. Para media tarde de ese mismo día, la gente empezó a volver a la granja de Steven. Pero esta vez no venían por temor. Venían con herramientas. El primero fue Harold Banner, el anciano ranchero que escuchó la historia de Steven. A pesar de su edad, Harold cargaba un largo tablón de madera, con sus botas crujiendo sobre la nieve. Su rostro mantenía la misma calma, pero había una determinación silenciosa en su mirada. Tras él llegó un hombre de hombros anchos llamado Thomas Avery, el carpintero del pueblo. Thomas tenía casi 50 años, con brazos potentes y manos callosas que habían construido casi todas las estructuras de madera del valle. Su barba oscura tenía hilos grises y su chaqueta de trabajo estaba abierta mientras cargaba una pesada caja de herramientas. Thomas era conocido por hablar poco y trabajar mucho, y al ver los soportes de madera de Steven, asintió con respeto. «Este lugar podría usar unos refuerzos extra», comentó con serenidad. Steven asintió levemente. Pronto otros lo siguieron. Granjeros del valle llegaron con trineos llenos de leña. Las mujeres trajeron cajas de comida en conserva y faroles adicionales.
Incluso Dale Morrison apareció, con su abrigo lleno de nieve, entrando con cierta torpeza mientras cargaba una caja de suministros de su tienda. El antes ruidoso comerciante evitó la mirada de Steven al principio, con su bigote gris moviéndose como si buscara las palabras adecuadas. Pensé que a este sitio le vendrían bien algunas cosas, murmuró Dale al dejar la caja. Steven solo asintió. Dentro del túnel, la labor silenciosa comenzó. Thomas Avery y Steven reforzaron las secciones más profundas, colocando vigas más gruesas y ajustando el marco de la puerta de acero con pernos nuevos. Harold Banner inspeccionó los ductos de ventilación, limpiando la nieve de los respiraderos superiores. Los granjeros apilaron leña fresca contra las paredes, mientras Martha Allison organizaba los estantes de comida con precisión. Su instinto de bibliotecaria por el orden se hacía notar incluso bajo tierra. Hasta los niños colaboraron. Lily, la hija de Daniel y Clare, envuelta en una bufanda roja, caminaba por el túnel limpiando el polvo de los cristales de los faroles con un paño demasiado grande para sus manos. Otros niños la seguían, riendo bajito mientras barrían la suciedad del suelo. Steven permaneció cerca de la entrada por mucho tiempo, observando la transformación silenciosa bajo la colina. A su lado, Ranger descansaba tranquilo, con su cuerpo veterano relajado pero sus ojos atentos. Las orejas del perro se movían al eco de las voces y, de vez en cuando, su cola daba un golpe lento y satisfecho contra el suelo frío. Por primera vez desde su llegada al valle, el túnel no era un proyecto extraño de un solo hombre. Se había convertido en algo superior. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas nevadas, la luz de los faroles brillaba con calidez desde el interior y las voces de los vecinos trabajando juntos flotaban sobre la granja silenciosa. Desde aquel invierno, cada vez que las tormentas se agrupaban sobre el valle y la nieve caía sobre los tejados, la gente del pueblo sentía una nueva certeza. En lo profundo de la colina había un lugar donde aguardaba el calor. Y cuando aparecía la primera nevada de la estación, alguien siempre pronunciaba las mismas palabras: tenemos el túnel. No solo como un refugio, sino como un recordatorio de que, a veces, la persona de la que todos se rieron ayer es quien vio el mañana con mayor claridad. En el Valle Tranquilo, mucho después de que pasara el temporal y la vida recuperara su ritmo apacible, se hablaba a menudo del pasaje bajo el cerro. Pero quienes entendían bien la historia sabían que nunca se trató solo de madera, piedra o una salida oculta por la montaña. Se trataba de algo más profundo, la forma discreta en que Dios a veces prepara una respuesta mucho antes de que alguien note que la va a necesitar. Tal vez hoy llevas una carga que nadie más comprende. Tal vez quienes te rodean dudan del camino que recorres. Pero recuerda esto: Dios puede emplear incluso nuestras estaciones más difíciles para preparar algo bueno para alguien más. La bondad que muestras, el trabajo que realizas en silencio, la fortaleza que mantienes cuando nadie observa, todo eso podría ser el refugio de alguien el día de mañana. Si este relato llegó a tu corazón, compártelo con quien pueda necesitar esperanza hoy. Cuéntame en los comentarios desde donde nos ves y escribe amén si crees que Dios a veces actúa a través de las personas más inesperadas. Y si aprecias las historias de valentía, fe y el vínculo inquebrantable entre humanos y animales, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para no perderte el próximo relato. Que Dios te bendiga, resguarde tu hogar y brinde calidez a cada rincón de tu vida que se sienta frío o incierto. Amén.